Y la historia que acabamos de leer es sobre un hombre que encontró un tesoro en un campo, luego vendió todo lo que tenía para poder comprar todo el campo y así de esta manera poder quedarse con el tesoro encontrado. Esta historia nos ilustra la experiencia de una persona que se ha encontrado con Cristo y dice: Jesús es mi tesoro, dejaré todo lo que soy, romperé con el mundo que me rodea, con todo lo que me ata, mi vida solamente será para Cristo. Ahora, la triste realidad es que mientras más tiempo llevamos en el Evangelio, nuestro compromiso va menguando debido a la comodidad, la religiosidad, el legalismo y un falso entendimiento del significado gracia. Es decir, que mientras más vivimos con Cristo, mientras más tiempo pasa, normalmente, por supuesto que no sucede con todos, pero en muchas ocasiones vamos a ver que nuestra fe, nuestra pasión por el Señor va menguando. Es decir, debería suceder todo lo contrario, pero nos encontramos que, como ya decía, nos acomodamos, nos volvemos religiosos y muchas veces usamos la enseñanza o lo que la Biblia enseña sobre la gracia, pues lo empezamos a vivir de una manera incorrecta. ¿Por qué no estamos actuando igual al hombre que Jesús describe en esta parábola? Tengo 3 respuestas para esta pregunta. ¿Por qué no estamos actuando igual al hombre que Jesús describe en esta parábola? La primera respuesta que tengo es esta: porque hemos perdido el gozo de la salvación. El gozo se pierde cuando el pecado comienza a ser parte en nuestras vidas. Aprendemos a vivir la vida cristiana aparentando que todo está bien, aparentando no tener problemas espirituales. Es como decía hace un rato, no somos vulnerables al Señor, no somos vulnerables a que podemos fallar, a que no lo sabemos todos. Y muchas veces nos escudamos en una vida religiosa llena de apariencias y engaño. El salmista David, el rey David, en el Salmo 51, el versículo 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando David le suplica a Dios que le devolviera el gozo, también le suplicaba a Dios que le renovara la firmeza de su espíritu. David ha perdido el gozo porque su carácter ha sido destruido ante la tentación y ha caído en pecado. El gozo que produce la salvación nos lleva a dejarlo todo, absolutamente todo por Cristo. Nos lleva a lanzarnos a la voluntad del Señor y a dejar que su Espíritu Santo nos guíe. Y bueno, usted puede, pienso yo, hacer a veces una encuesta en la iglesia y usted se va a dar cuenta que la mayoría de las veces encontramos a hermanos que están quejándose, a hermanos que están viendo todo negativo, a hermanos que han perdido el gozo y simplemente a lo mejor esta persona no está cometiendo un pecado como el que cometió David, pero ha dejado de seguir a Jesús. Esta persona se ha convertido en una persona religiosa, en una persona que no puede faltar el domingo y eso está muy bien, pero simplemente su vida cristiana gira alrededor de ese día, de un solo día, mientras cuando va a hacer sus quehaceres en el hogar o a hacer el trabajo que le corresponde en la sociedad, esa persona se desconecta completamente del Señor. Y entonces, por supuesto, cuando nos desconectamos de Dios, cuando el Espíritu Santo no me está guiando, cuando yo no estoy completamente comprometido con la cruz de Calvario, entonces por supuesto yo voy a dejar de vivir con gozo, voy a dejar de vivir alegre, voy a estar quejándome absolutamente por todo, voy a ver que las cosas a mi favor no están saliendo, voy a estar echándole la culpa a otras personas
Voy a estar viendo lo negativo nada más. Voy a estar viendo que, bueno, chicos, ¿y por qué si fulano hizo esto o fulano hizo aquello? O puede ser que estoy esperando una respuesta y esa respuesta no es la que estoy esperando. Entonces, en vez de decir, bueno, ok, no será ahora, Dios, sé que Dios está detrás de esta respuesta aun cuando no lo entienda. No, muchas veces decimos, bueno, ahora, si esta persona me va a decir esto o aquello, entonces de eso depende mi fe o depende mi vida espiritual. Así que en muchas ocasiones no estamos viviendo o actuando o reaccionando como un día al principio. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, empezamos a reaccionar. Es decir, poco a poco hemos perdido el gozo, hemos perdido ese gozo de ser cristiano, ese gozo de habernos encontrado con Jesús, de entender de que Cristo vino por mí siendo yo un pecador. Y bueno, lamentablemente el gozo se pierde cuando ponemos nuestros intereses por encima de los intereses de Dios. Cuando hay una competencia entre lo que yo quiero y lo que Dios quiere, entonces, por supuesto, yo no voy a poder experimentar, no voy a poder vivir en el gozo de Jesús. Segunda respuesta de la pregunta, ¿por qué no estamos actuando igual al hombre que Jesús describe en esta parábola? La segunda respuesta es porque hemos perdido no solamente el gozo, también la motivación de buscar en el campo. Este hombre estaba buscando en el campo y por esta razón encontró el tesoro. Hay un espíritu de mediocridad en medio del pueblo cristiano. No buscamos al Señor, no leemos la Biblia, nuestra fe depende de lo que otros puedan hacer por nuestra causa. Muchos cristianos estamos viviendo la misma escena que describe Salomón del hombre perezoso, falto de entendimiento. Y esto lo podemos leer en Proverbios capítulo 24, versículo del 30 al 34, donde dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Ser perezosos y no tener ese entendimiento de Dios produce carnalidad, confusión y una manera errada de ver a Dios en las cosas que nos suceden. Le damos más valor a nuestros sentimientos que a la palabra de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque en muchas ocasiones la tentación va a venir directamente a nuestros sentimientos, cómo me siento, cómo estoy. Y muchas veces mi vida gira alrededor de mí y no gira alrededor de hacer la voluntad de mi Padre. Muchas veces mi vida gira alrededor de mi necesidad, gira alrededor de cómo yo veo las cosas, gira alrededor de las circunstancias que están a mi alrededor y no giran alrededor de lo que Dios enseña en su palabra. Y cuando esto está ocurriendo en mi vida, por supuesto, yo no solamente voy a perder el gozo, también no voy a tener esa pasión por hacer las cosas que Dios, esa motivación, por buscar al Señor. El hombre que nos describe Jesús en esta parábola estaba trabajando y encontró un tesoro. Y es interesante, y es que nosotros como cristianos, cuando Pablo, por ejemplo, se pone a hablar acerca de la predicación del evangelio, o el mismo Jesús hablando de la parábola del sembrador, describe el predicar el evangelio con lo mismo que hace un campesino. Tenemos que sembrar la semilla. Y Pablo en un lugar dice, bueno, Apolo regó, yo sembré, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Significa que la vida cristiana lleva consigo un estar comprometido, un estar trabajando en lo que Dios, cooperando con Dios, para entonces poder
ver el fruto de nuestro trabajo. Y muchas veces nosotros empezamos cosas y no la terminamos y nos desmotivamos, es decir, nos falta la motivación porque queremos ver el fruto ya, al momento, pero para usted ver el fruto, usted tiene que sembrar. Usted tiene que esperar a que llueva, usted tiene que esperar a que la planta crezca, usted y yo tenemos que esperar a que en el tiempo indicado el fruto se pueda ver. Y es que muchas veces nos desanimamos porque no estamos haciendo las cosas bien, no estamos buscando a Jesús. Y esto es algo importante. Tenemos que tener amor por la palabra, porque tener amor por la palabra nos va a ayudar a descubrir grandes verdades o tesoros revelados únicamente en la Biblia. Es decir, si usted quiere tener un mayor entendimiento, si usted quiere ser un hombre o una mujer de sabiduría, usted y yo necesitamos buscar la palabra, necesitamos escudriñar, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos poder hincar nuestras rodillas clamando a Dios todos los días en una hora ya específica, donde no por un problema de rutina, sino por un problema de que yo estoy esperando esa hora específica para buscar a Dios. Y aún cuando salgo de este tiempo de devocional, de oración, en mi vida diaria, donde quiera que esté, en un bus, en un carro, caminando, yo sigo conectado con Dios porque sé que en algún momento Dios me va a hablar o Dios me va a llamar la atención sobre algo o Dios va a poner mi mirada sobre alguien que necesita escuchar la palabra del Señor. Por eso es tan importante que usted y yo todo el tiempo estemos enfocados en la palabra, enfocados en el Señor, no perder la pasión. Cuando usted pierde la pasión, usted lo pierde todo. Es como que yo recuerdo hace un tiempo, hace muchos años atrás, lo que pasa es que ha ocurrido en otras ocasiones, pero cuando yo tendría 17, 18 años, yo estaba en ese tiempo, empecé mi predicación, empecé a predicar en algo que se llama una capilla en Cuba, en una misión de la primera iglesia bautista. Y yo con mucha pasión, con mucho ímpetu, un día un joven delante de la esposa del pastor en Migdalia, él me dice a mí, un día pronto esa pasión se te va a acabar. Eso va a pasar. Pronto eso se te va a ir. Y bueno, hoy en día ese muchacho es tremendo pastor. Pero gracias a Dios que esa pasión nunca se ha ido. Es decir, la pasión que cuando nosotros somos cristianos y cuando estamos haciendo la obra o cuando usted está trabajando en lo que sea, usted y yo debemos o nunca debemos perder la pasión, porque cuando perdemos la pasión, entonces comenzamos a vivir de una manera automática. Voy a predicar porque tengo que predicar. Voy a leer la Biblia porque tengo que leer la Biblia. Voy a orar porque me toca ahora orar. Y si no oro, puede ser que pase la calle y cuando vaya pasando la calle, tenga un accidente. Es decir, no voy a vivir la vida cristiana de una manera automática, sino que la pasión por Jesús me va a llevar a mí a enamorarme cada día más de Jesús. Y entonces Jesús va a poner más de su amor en mi vida y yo voy a poder ser un instrumento, y yo cuando llegue a hacer algo para Él voy a estar siempre con gozo, motivado, porque quiero ver lo que Dios va a hacer a través de mí para que otros le puedan conocer. Así que es muy importante no perder la pasión, y si has perdido la pasión necesitamos volver a Jesús para que Jesús llene nuestros corazones de su amor, llene nuestros corazones de la pasión que hay en Él por las almas que no le tienen. La tercera respuesta a la pregunta, ¿por qué no estamos actuando igual al hombre que Jesús describe en esta parábola? Es porque hemos perdido el primer amor. Hemos perdido el gozo, en muchas ocasiones hemos perdido la motivación y también hemos perdido el amor, el primer amor, ese primer amor que uno tiene, ese primer amor que nos lleva a compartir el evangelio con todo el mundo. Ese primer amor que es cuando un cristiano más predica probablemente en toda la trayectoria de su vida. Porque después normalmente ese cristiano lo más que hace es a otra persona, te invito a la iglesia. Es decir, ya por último ni predicamos. Invitamos a la gente a la iglesia cuando hay un programa, cuando hay algo especial. Es decir, el momento que más tú y yo hemos predicado probablemente es cuando
Cristo llegó a nuestra vida y ese momento nosotros comenzamos a compartir el evangelio con todo el mundo. Yo recuerdo que el Señor llegó a mi vida en el año 1993. Y claro, mi familia, todo el mundo comunista, donde yo vivía, la cuadra, todo el mundo comunista. Nadie en la cuadra creo que iba a la iglesia. Yo fui como el primero en ir a la iglesia, así que yo soy cristiano y empezar a dejar de decir muchas malas palabras y a tener problemas en la calle, comencé entonces a tener una Biblia debajo del brazo. Y para colmo, mi primera iglesia fue el Ejército de Salvación. Entonces me consiguieron una camisa blanca que tenía aquí para poner unas, se le llama charreteras, de SS, Salvo para Salvar. Así que imagínense, yo iba muchas veces en la semana a la iglesia vestido así con mi Biblia debajo del brazo, y mientras yo caminaba, la gente se metía conmigo, se burlaba todo el tiempo. Era algo que yo decía, bueno, yo apretaba mi Biblia, caminaba y no miraba ni a la derecha ni a la izquierda. Pero cada vez que tenía una oportunidad para hablarle a mi familia, hablarle a mi papá o hablarle a mi mamá, a mi abuela o a mis amigos, yo siempre tomaba esta oportunidad porque era un momento único. Fue un momento único cuando Cristo llegó a mi vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, dice: pero tengo contra ti, hablándole el Espíritu Santo, hablándole Señor a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si hemos perdido la pasión por Dios, el gozo, el amor, entonces estamos viviendo, como decía hace un rato, de una manera automática. Lo que mueve la fe es nuestra pasión por Dios. Lo que mueve la fe es nuestro amor, nuestra entrega por el Señor. Y de esta manera nosotros decir: Padre, yo quiero alcanzar tus sueños. Yo quiero ser parte de lo que tú te has propuesto hacer en esta ciudad. Yo quiero ser parte, yo quiero ser un instrumento. Es decir, yo no estoy esperando a que venga alguien y me diga algo. No estoy esperando, sino que estoy buscando a Dios para que Dios, en esa búsqueda, en esa pasión, en ese amor, en ese gozo, Dios poco a poco en su misericordia, en su voluntad, como Él entienda, comience a colocar en mi corazón lo que yo debo hacer en su nombre para bendecir a otras personas. La vida del cristiano se trata muchas veces de renunciar a las cosas que pensamos que pueden ser buenas para nosotros. Si alguno, dice Jesús, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Como Pablo nos dice en la epístola de los Gálatas, una fe que obra por amor. Y muchas veces nosotros podemos hacer una pregunta a la iglesia: bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos fe? Y muchas veces muy pocos van a levantar la mano. Y la falta de fe es porque hay falta de obediencia. Cuando no obedecemos, no vemos la gloria de Dios en nosotros, en lo que estamos haciendo. Siempre, cuando uno está metido en lo que Dios quiere, aun cuando uno se sienta mal, aun cuando uno no tenga una vida espiritual a veces tan fuerte, o a veces Dios lo usa por su gracia, por su misericordia, pero muchas veces pasan cosas extraordinarias. Simplemente tenemos que estar pendientes. Señor, ¿qué tú quieres hacer con mi vida? ¿Qué es lo que y saber escuchar la voz de Dios? De tal manera, saber escuchar la voz de Dios, que uno poco a poco aprende a saber cuándo es Dios hablando y cuándo es el hombre, o cuándo soy yo, o cuándo es el diablo. Yo recuerdo, siempre hago esta historia, no la he hecho aquí todavía, hago esta historia porque siempre me impresionó. Yo recuerdo que hace años atrás estaba predicando en una iglesia en Cali, Colombia, y eran dos cultos donde muchas personas van. La iglesia se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, es Pastor Ospina. Y yo recuerdo que él me dice a mí, cuando predico el primer culto: bueno, entonces tú vas seguro a cambiar el sermón para para el próximo culto. Ya él me conocía más o menos ya. Y por supuesto, yo le dije: sí, voy a cambiarlo. Me dijo: no, si tú quieres no lo cambies porque este estaba bueno, pero bueno. Yo recuerdo que cuando termino el segundo culto, que estaba hablando acerca de la oración,
De pronto una señora viene y me pone algo en el bolsillo y me dice, yo soy de Ecuador, yo soy de Ecuador. Entonces, bueno, pasó toda la tarde, el pastor nos llevó a almorzar a otro lugar y a las 5 y pico de la tarde yo quería ver a uno de los pastores de la iglesia que estaba enfermo en un hospital. Y el pastor me dice, todavía tenemos tiempo, así que nos montamos en el carro, nos llevó al hospital, un hospital bien grande, no sé cuántos hospitales hay en Cali, pero un hospital que tenía varias torres, varios pisos. Y entonces él me dejó en un lugar esperando, y mientras yo esperaba, entonces vi que esta señora, vi a la señora otra vez, que había puesto algo en mi bolsillo, y resulta que esa señora tenía a su hijo grave en el hospital. Yo entendí que yo había ido más bien a hacer una respuesta para esa señora. Esa señora, cuando estaba entrando al hospital, estaba diciendo, Señor, que la predicación que yo escuché esta mañana se cumpla en mi vida. Y yo pude entrar y pude orar con su hijo. Y bueno, la idea es que nosotros estemos siempre llenos de la pasión, del primer amor, y llenos también de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros siempre y todo el día. Así que les invito a seguir escuchando nuestro programa Una Voz que Clama en el Desierto todos los miércoles y viernes en este horario, y en retransmisión sábados y domingos en el horario de 2 p.m. Si usted quiere promocionar su negocio, de esta manera bendecir nuestro programa, puede llamarme al 786-689-6740. 786-689-6740. Bendiciones de lo alto.